Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con nuestra jornada número 1 de la semana número 27. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el enorme esfuerzo desarrollado en casa, enviando sus actividades a tiempo. Los felicito porque lo están haciendo de una forma correcta. Así también animarles a que sigamos de esta forma para poder culminar lo que es nuestro año lectivo. Quiero bendecir cada una de sus vidas, así también a sus padres. ¿Verdad? Hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por lo que nos concede. Y también interceder por cada uno de nosotros, por sus compañeros, por nuestros padres, por todas aquellas personas que en este momento están pasando tiempos difíciles. Es importante poder estar en sintonía con nuestro Padre, con nuestro Dios, estar orando. Ok, gracias, sean todos bienvenidos. Iniciamos con nuestro lema, somos la diferencia con Jesús. Bienvenidos. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta jornada son los textos expositivos y los párrafos en los textos expositivos. Dos contenidos, materia lenguaje y su servidor, Mr. Víctor Martínez. ¿Ok? Ahora tenemos, ¿para qué nos sirven los textos expositivos o explicativos? Lo podemos mencionar de estas dos formas. Nos sirven para, o tienen la función para transmitir información a través de explicaciones, descripciones, ejemplos o comparaciones. Entonces, su función es hacer explicaciones o explicar algún texto, hacer descripciones, ¿verdad? Mencionar las características de algún objeto, hacer ejemplos o hacer comparaciones. Entonces tenemos que esa es su función, transmitir una información a través de estas funciones, a través de explicaciones, descripciones, ejemplos o comparaciones. Ahora tenemos que entre las características que poseen estos tipos de textos son que posee claridad y orden en las ideas y estas ideas son objetivas. Ahora también tiene un lenguaje en que se emplea, ¿verdad? El que se utiliza el tipo de lenguaje es formal. Entonces tenemos ahí dos características propias para este tipo de textos. Quiere decir que poseen información clara y sus ideas son ordenadas y son objetivas. Y luego también que este texto posee un lenguaje formal. Utiliza palabras formales, palabras donde no podemos utilizar palabras coloquiales o un lenguaje coloquial. Ahora, entre los tipos de textos expositivos se encuentran, hay de dos tipos, los divulgativos y los especializados. ¿Cuáles son los divulgativos? Dice que tiene como función que estos textos no tienen conocimientos previos, ¿verdad?, sobre los temas de lo que informa. Y también otra característica de esos tipos de textos divulgativos es que se pueden encontrar en reportajes, ya sea en los periódicos, en las revistas, en libros de texto o enciclopedias. Entonces, ¿cuál es la función de los textos expositivos divulgativos? Es que no hay conocimientos previos, ¿verdad?, en los temas que se informan. ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en los reportajes de los periódicos, de revistas, de libros de textos o enciclopedias. Ahora, los especializados, tipos de textos expositivos especializados, estos están dirigidos al público. Ahora, el público conoce de qué trata este tema. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de estos tipos de textos especializados? Los informes, los artículos de revistas especializados. Cuando hablamos de tipo de artículos de revistas, es porque se refiere a un tema en específico, ¿verdad? O a una ciencia en específica. Luego también dice que se encuentran en las conferencias dictadas por científicos. ¿Qué quiere decir? Avances tecnológicos, avances científicos, avances en la medicina. Ok. Entonces acá tenemos los dos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados. Ahora, este cuadrito es de el libro de texto. La estructura de los textos expositivos o explicativos generalmente se componen de tres partes. Ok, la introducción. ¿Qué presenta la introducción o qué contiene la introducción? Contiene o presenta una forma breve o un resumen del tema, del contenido. Ahora, la segunda parte es el desarrollo.
en esta parte se exponen los principales contenidos explicando de forma detallada de qué trata. Acá presenta también lo que son las ideas principales y las ideas secundarias. Recordemos que el desarrollo de esta parte es muy esencial. ¿Para qué? Para que el lector pueda comprender de qué está tratando el texto. Y por último tenemos la conclusión, ¿verdad? La conclusión se refiere al resumen o un resumen final que presenta todas las ideas o unas ideas sobre el contenido. Entonces, para poder crear lo que es un texto expositivo, es importante tomar en cuenta la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y podemos observar el texto, video o DVD, es el contexto, es el texto. Y tenemos acá, dice, la televisión se ha vuelto tan importante en nuestra vida que nos sentimos amigos de quienes aparecen en ella, más todavía con una videograbadora. Ok, el primer texto, ¿verdad? Se refiere a la introducción, ¿verdad? Está dando un pequeño resumen de qué trata el tema. La segunda parte, podemos ver películas en cualquier momento con un reproductor de disco digital versátil. Digital versátil, DIX, y ahí tenemos DVD, abreviado. Antes del video, la gente tenía que ir al cine para ver las películas que le gustaban. El video también ha tenido otro importante efecto en la televisión, pues con una cámara podemos incluso crear nuestros propios programas. Entonces acá está profundizando en el tema, ¿ok? Hay ideas, ¿verdad?, principales que forman parte de el desarrollo del contenido, ¿ok? Y en conclusión tenemos que gracias al video digital podemos usar una computadora, ¿verdad?, casera para poder perfeccionar nuestras grabaciones como una película profesional. Entonces, utilizamos recursos. El último párrafo se refiere que podemos utilizar otros recursos para poder generar nuestras propias películas. Y ahí tenemos cómo es la estructura de los textos expositivos o explicativos, que se comprende de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Seguimos. Ahora, el párrafo en los textos explicativos o expositivos. Ahora, los textos explicativos poseen dos aspectos importantes. ¿Cuáles son esas partes importantes o dos aspectos importantes en los párrafos explicativos? Uno es que tiene características y otro es su estructura. ¿Ok? Y tenemos acá algunos ejemplos, ¿verdad?, de textos en los párrafos, los temas que se manejan dentro de los textos expositivos. La respiración cutánea se refiere a un tema en específico, la respiración bronquial, la respiración pulmonar y la respiración traqueal. Ok, estos temas o este tema es el tipo o los tipos de respiración que hay en los seres vivos. Ok, ahora, de esto podemos tomar en cuenta las características de la estructura para poder formar los párrafos explicativos. Ahora, las características del lenguaje. Ok, para, para el párrafo es importante tener en cuenta que las características deben ser muy importantes en el lenguaje. Uno, debe de utilizar un lenguaje formal. Quiere decir de que nosotros tenemos que utilizar palabras técnicas. No podemos utilizar palabras coloquiales. Dice acá que el uso correcto de las palabras, ¿verdad? Se debe utilizar palabras apropiadas al texto. Ok, las ideas bien estructuradas y en un orden lógico. Debe de presentar ideas que sean de forma jerárquica, bien estructuradas y que estas ideas, estas oraciones posean un orden lógico. Luego tenemos el uso de las oraciones enunciativas. Dice de que el uso de estas oraciones es importante porque expresan o informan un suceso o una idea, acerca del contenido. Y luego tenemos la redacción en tercera persona. Se refiere a que se usa únicamente aquellos verbos o los pronombres en tercera persona, ¿verdad? Ellos, ellas,
¿verdad? Nos referimos a esos tipos de verbos y pronombres que los utilizamos y que se mencionan en tercera persona. Ahora, la estructura de los textos explicativos son la siguiente. 1. Tiene una idea central o una idea principal que señala el tema y ve su planteamiento, explica su planteamiento. Número 2, otra estructura es que tiene una o varias ideas secundarias, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de una o varias ideas secundarias, no nos referimos a solo dos, pueden ser tres ideas secundarias dentro de este texto, que su función es explicar y respaldar a la idea principal. Y por último, tenemos que se presenta una idea de cierre. Esta idea tiene como fin de concluir o resumir el texto, ¿sí? Entonces, su estructura se basa en esto. Tiene una idea principal o una idea central. Posee una o varias, cuando hablamos de varias, pueden ser 2, 3 ideas secundarias y una idea de cierre, una idea para culminar el texto. Ahora, tenemos también lo que son las clases de los párrafos. Existe de causa y consecuencia. Cuando son de causa y consecuencia, tiene como función de explicar las razones y los resultados de un hecho. ¿Sí? Cuando hablamos de cuando estamos elaborando en ciencias, ¿verdad? Se elaboran lo que son los experimentos. Entonces se utiliza de causa y de consecuencia. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? ¿Verdad? Lo podemos utilizar como texto para los experimentos. Se utilizan los conectores. ¿Por qué? En consecuencia y ya que. Ahora, tenemos de secuencia. Dice de que se exponen una sucesión de ideas con los conectores primero, luego, después, más tarde y finalmente. ¿En qué lo podemos utilizar? Cuando hacemos alguna actividad para elaborar una actividad o una tarea que lleve un procedimiento. Por ejemplo, los textos explicativos, ¿verdad? O los textos donde tenemos que crear una receta de cocina. Podemos utilizar un párrafo, ¿verdad? De consecuencia. Ahora, de argumentación, se presentan razonamientos u opiniones en los cuales se utilizan los siguientes conectores. En cambio, de este modo, sin embargo. Luego también tenemos otro tipo de párrafo, es el de desarrollo y de concepto. Desarrollo de concepto. Ok, su función es plantear un concepto, plantea la idea principal y luego explica y aclara las ideas secundarias. ¿Ok? De introducción, este párrafo tiene como función donde en los textos inician con ideas o inician con preguntas o pueden iniciar con frases atractivas. ¿Para qué es esto? Para captar la atención del lector. Ahora, luego genera lo que es una idea general sobre el contenido del texto. Y por último tenemos el de conclusión. El párrafo de conclusión es que resume en una sola idea, ¿verdad? El contenido o el tema de que se está tratando, ¿verdad? Ahora tenemos algunas actividades de libro y de plataforma. Ok, es importante que las vayamos realizando para poder completar nuestras actividades. Actividad número 4 de la página 178. Dice, anota qué parte del texto, corresponde el siguiente fragmento. Luego resuelve. Dice, un protocolo de análisis infoasistido aplicado al teatro de los siglos de oro. Del tratamiento del texto a la construcción de hipótesis, por Ricardo Serrano Deza. University de Quebec, Trois Rivers. Ok, y tenemos el contenido. Dice, origen y carácter de este trabajo. Este trabajo constituye una desviación metodológica de un estudio proyectado a más largo plazo sobre el teatro calderoniano, inicialmente planteado
como un análisis de la lógica del texto y más concretamente de su estructura de opinión, oposiciones e implicaciones semánticas, de sus relaciones argumentativas internas y de su estructura ilocucionaria. ¿Qué tipo de análisis? ¿Por qué? Infoasistido. El uso de la herramienta informática viene exigido por el intento de tratar el texto en su misma materialidad y en su conjunto, ¿verdad? Huyendo así de la técnica de atribuir a un fragmento dado, a menudo sobre la base de una interpretación precoz o gratuita, un carácter simbólicamente expresivo del conjunto del discurso. En cuanto al tipo de análisis a que en última instancia tendremos, trata de traspasar el umbral de lo puramente cuantitativo y de penetrar en un análisis de los contenidos. A ello se presenta particularmente un modelo actualmente disponible, el análisis factorial de correspondencia. Ok, ¿a qué parte pertenece este texto leído? Ok, según lo que expresa, pertenece a la introducción. Ok, explica o hace una breve idea de lo que comprende el tema. Ahora, dice que vamos a marcar las afirmaciones en los textos expositivos que son evidentes en el texto anterior. Ok. Y tenemos acá, el expositor no expresa su sentido, sus sentimientos en el texto. Vamos a ver si es correcto. Es correcto. Sí, no expresa sus sentimientos. Segundo, ¿se emplea lenguaje formal? ¿Se emplea lenguaje formal? Es correcto. ¿Se combina la explicación y la demostración? No hay demostración ni combinación. Y por último, para redactarlo, ¿se usa en tercera persona? Sí, se ha utilizado en tercera persona, ¿verdad? Tanto los verbos como los pronombres. Ahora dice, justifica si se trata de un texto divulgativo o especializado. Ok, es divulgativo o especializado. Recordemos que en el especializado utiliza palabras o un lenguaje técnico. En el divulgativo no profundiza, ¿verdad? Ahora tenemos que es especializado. ¿Por qué? Porque se necesita tener algunos conocimientos sobre lo que se explica. Hay bastantes palabras desconocidas, por eso cuesta comprenderlo. ¿Ok? Y tenemos acá un resumen, una explicación sobre esta actividad. Y dice que se presenta lo que es un texto especializado, ya que posee un lenguaje donde se utilizan palabras que poseen conceptos difíciles de comprender. ¿Ok? Siguiente actividad. Tenemos ahí actividad número 7 de la página 179. Anota en la parte anota a qué parte del texto corresponde el siguiente fragmento y por qué. Ok. Del análisis de los procesos y movimientos estudiados, se puede concluir que alzamientos campesinos que estén focalizados y carezcan de una ideología más amplia y de una teoría y proyectos revolucionarios, más aún si tienen un fuerte componente étnico indígena, están llamados al aislamiento y consiguiente fracaso. En cambio, movimientos campesinos abiertos a una alianza amplia con otros sectores sociales por haber adoptado una ideología más universal y tener o similar teorías revolucionarias y proyectos sociopolíticos nacionales y no restringidos a sus intereses particulares. Tienen mayores posibilidades de triunfo en la medida en que la coyuntura lo permita. En la medida en que no haya alianzas de régimen con potencias externas para combatirlo. Ok, esta parte o esta información se ha extraído de una revista de realidad de la UCA,
¿verdad? Y contiene su título, Levantamientos campesinos en El Salvador, Segundo Montes. ¿Ok? Ahora, ¿a qué parte pertenece? Y tenemos ahí. Dice que pertenece a la conclusión. ¿Por qué? Podemos identificar. ¿Por qué? Porque está resumiendo en una sola idea, en un párrafo, está resumiendo el texto. ¿Ok? Y tiene la frase, se puede concluir. ¿Ok? Ahora, la siguiente actividad dice, subraya las partes donde se ha usado la redacción en tercera persona. Y tenemos estén, ¿verdad? Está redactado en tercera persona. Siguiente, están. Siguiente, tienen. Y por último, ok, tenemos esa parte, ok. Está redactado en tercera persona. Ahora, marca a quiénes está dirigido este texto. Está dirigido a los campesinos, a historiadores sociólogos, perdón, a estudiantes de quinto grado. Está relacionado, dirigido a estudiantes universitarios o a cualquier persona. Y está dirigido a, ¿verdad?, a historiadores y sociólogos. ¿Ok? Y también está dirigido a universitarios, a estudiantes universitarios, perdón. ¿Ok? Y ahí tenemos a quiénes va dirigido este texto. Seguimos. Ahora, dice, rodea 3 palabras técnicas del texto anterior. Y tenemos la primera, ideología. ¿Ok? Segunda idea, étnico. Tercera palabra es potencias. Tenemos 3 palabras técnicas en este texto. Ideología, étnico y potencias. Seguimos. Ahora tenemos una breve explicación de esta actividad. Dice de que en esta parte del texto corresponde a la finalización de un texto, valga la redundancia, ya que posee la frase concluir, ¿ok? Y lo tenemos acá, ¿sí? Para concluir. Entonces, cuando menciona esa parte o esa palabra, está expresando la culminación del texto, ¿ok? Y todos los textos poseen la fuente bibliográfica o una fuente de bibliografía de donde se ha obtenido la información. Entonces, también a la parte de la conclusión de un texto se le agrega lo que es la bibliografía, en este caso la fuente de donde se ha extraído la información. Entonces, cuando ya aparece esa parte, inmediatamente nosotros sabemos que se refiere a la conclusión del texto. Seguimos. Ahora tenemos la actividad número 1 de la página 181. Completa con tus palabras estas características del lenguaje del texto expositivo. En los textos expositivos se usa un lenguaje formal, es decir, que las palabras tienen que ser claras y objetivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que ser apropiadas para que las personas que lo lean no se vayan a confundir ni no vayan a interpretar bien lo que es el contenido. ¿Ok? Y ahí tenemos la actividad número 1 de la página 181. Siguiente actividad. Tenemos una actividad de plataforma relacionada con los textos expositivos. Dice que vamos a completar cada espacio arrastrando la palabra según corresponda. Ok. Ahí nos va a aparecer al dar clic qué palabra corresponde. Dice, vamos a utilizar lo que son estas palabras del recuadro para poder completar lo que es el texto. Y tenemos ahí, los textos expositivos brindan, ¿qué brindan? Ok, brindan información sobre un tema. Podemos encontrarlos en manuales escolares. ¿En qué más podemos encontrarlos según lo mencionado? En enciclopedias, en revistas, en libros de textos, ¿verdad? En revistas de información general y de divulgación científica, con términos o contextos científicos profundizados en medicina también, etcétera. Tanto en papel como en internet o en redes, ¿verdad? Ahora, antes de leer un texto expositivo, podemos anticipar de qué trata. ¿Por medio de qué? Por medio del paratexto. Cuando hablamos del paratexto, hablamos de la introducción. Un texto que mencione acerca de qué trata lo que es
el contenido, que es todo lo que rodea a un texto. El título, subtítulo, fotos, epígrafes. ¿Ok? Y tenemos ahí la inscripción que acompaña a una foto o una ilustración. Ok, dibujos gráficos, etcétera. El paratexto también sirve para aclarar algunos, ¿ok?, algunos conceptos o brindar más bien información complementaria del texto. Y ahí tenemos una breve explicación para esta actividad. Que los textos positivos tienen como función de brindar información necesaria, ya sea de forma impresa o digital, ¿verdad? Y que estos textos posean una estructura con el cual le dan lo que es el sentido al texto, valga la redundancia, donde el lector pueda comprender qué está leyendo o qué se le está transmitiendo. Seguimos. Siguiente actividad es de plataforma. En el siguiente párrafo marca la idea principal. El reloj es un instrumento para medir y señalar el avance del tiempo. No fue inventado por una sola persona. Es más bien el resultado de un perfeccionamiento gradual iniciado hace más de 4000 años. ¿Okay? Y tenemos las ideas. ¿Cuál es la idea principal de este texto? El reloj es un instrumento importante en la actualidad, ya que mide y señala el avance del tiempo. Se desconoce quién es el inventor del reloj, pero tiene más de 4000 años de antigüedad. Siguiente idea. El reloj es un invento que se perfeccionó o se ha perfeccionado desde hace más de 4000 años. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Es la idea o el párrafo número 3, ¿ok? Que se inventó, se perfeccionó hace más de 4000 años. Eso es lo que está mencionando. Ahora dice, lee los dos párrafos y marca cuál podría incluirse en el texto anterior. ¿Cuál de los dos vamos a incluir? Ok, leámoslo. En la actualidad, Suiza cuenta con el Museo Internacional de Ginebra, donde hay aproximadamente 10,000 piezas de reloj en todos los tiempos. Es muy hermoso y nos enseña cómo ha evolucionado el reloj. Este es el primer texto. Segundo texto, o el segundo párrafo. En la actualidad, Suiza cuenta con el Museo Internacional de Ginebra, donde hay aproximadamente 10,000 pinturas de todos los tiempos. Es muy atractivo y nos enseña cómo ha evolucionado el arte universal. Ok, ¿a cuál de estos dos párrafos se refiere o está relacionado con el texto? Y lo podemos observar que es el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mencionando 10,000 piezas de relojes. ¿Okay? Y tenemos una breve explicación para esta actividad. Dice que en los párrafos existe lo que es una idea principal y tiene como función, ¿verdad?, que posee la parte más importante del texto. ¿Okay? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, por estar pendientes, por estar cumpliendo con sus actividades. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Si hay alguna duda, pregunta, me pueden llamar o me pueden escribir. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga.